Revalorización de las lenguas indígenas en Perú, quechua, aymara y la diversidad amazónica. Introducción, las lenguas como identidad viva. Perú es un país de una riqueza cultural extraordinaria, donde la diversidad lingüística juega un papel crucial en la configuración de su identidad. Sin embargo, durante siglos, las lenguas indígenas como el quechua, el aymara y otras lenguas amazónicas fueron relegadas y estigmatizadas, debido a procesos de colonización, discriminación y urbanización. En las últimas décadas, ha surgido un movimiento poderoso para revalorizar estas lenguas, devolviéndole su lugar como pilares de la identidad nacional y promoviendo su preservación. En un mundo cada vez más globalizado. Este capítulo explora la historia, los desafíos y los logros de la revalorización de las lenguas indígenas en Perú, con un enfoque especial en el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas. A través de estas historias, se evidencia cómo estas lenguas no solo son vehículos de comunicación, sino también portadoras de tradiciones, cosmovisiones y conocimientos únicos. 1. Lenguas indígenas en Perú, un tesoro lingüístico. A. El quechua, la lengua del Imperio Inca. El quechua, también conocido como runasimi o lengua del hombre en quechua, es la lengua indígena más hablada en Perú, con aproximadamente 3.8 millones de hablantes según el último censo. Fue la lengua principal del Imperio Inca y se extendió por gran parte de Sudamérica, desde Colombia hasta Argentina, debido a la expansión del Tahuantinsuyo. A pesar de su prestigio histórico, el quechua sufrió un proceso de marginalización tras la llegada de los españoles en el siglo XVI. Durante la colonia, aunque inicialmente fue utilizado para la evangelización, posteriormente fue desplazado por el español como lengua dominante. B. El aymara, una lengua resiliente. El aymara, hablado por aproximadamente 500.000 de personas en Perú, se concentra principalmente en la región del altiplano, cerca del lago Titicaca. Al igual que el quechua, el aymara ha sido una lengua de resistencia cultural y un símbolo de identidad para las comunidades andinas. Su riqueza lingüística incluye términos complejos que reflejan una visión particular del tiempo, el espacio y la naturaleza. C. Las lenguas amazónicas, diversidad en el bosque tropical. Además de las lenguas andinas, Perú es hogar de más de 40 lenguas indígenas amazónicas habladas por comunidades, como los Asáninca, Sipibo-Conibo, Abajún y Bora. Estas lenguas, aunque menos conocidas, son vitales para preservar los conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales. 2. Historia de la marginalización lingüística. A. Colonización y represión. La colonización española marcó el inicio de la represión de las lenguas indígenas en Perú. El español fue impuesto como lengua oficial, y las lenguas indígenas fueron asociadas con el atraso y la ignorancia. Aunque se permitió el uso del quechua y el aymara en ciertos contextos religiosos, muchas lenguas amazónicas quedaron completamente invisibilizadas. B. República y homogeneización lingüística. Tras la independencia, las políticas de la República reforzaron el español como la única lengua nacional. En el sistema educativo, se prohibió el uso de las lenguas indígenas, lo que aceleró su desplazamiento. Las comunidades indígenas enfrentaron discriminación y se vieron obligadas a abandonar sus lenguas, para integrarse en una sociedad que valoraba exclusivamente el español. 3. El resurgimiento de las lenguas indígenas. A. Reconocimiento oficial y marco legal. La segunda mitad del siglo XX marcó un cambio en la percepción de las lenguas indígenas. En 1975, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el quechua fue declarado lengua oficial junto con el español, aunque este reconocimiento fue más simbólico que práctico.
En 2011, la Ley de Lenguas Indígenas otorgó derechos lingüísticos a las comunidades y estableció la obligación del Estado de garantizar la educación bilingüe. B. Educación intercultural bilingüe. Uno de los mayores avances en la revalorización de las lenguas indígenas ha sido la implementación de programas de educación intercultural bilingüe. Estos programas no solo buscan enseñar a los niños en su lengua materna, sino también transmitir valores culturales y fomentar el respeto por la diversidad lingüística. Aunque todavía enfrentan desafíos como la falta de recursos y formación para los docentes, estos programas han permitido que miles de niños indígenas puedan aprender en su lengua materna y reconectarse con su cultura. C. Medios de comunicación y cultura popular. En los últimos años, las lenguas indígenas han ganado visibilidad en los medios de comunicación y la cultura popular. Películas, series y música en quechua, como la banda Uchpa o la película Guiñay Pacha, han ayudado a normalizar el uso de estas lenguas y a atraer la atención de audiencias urbanas y globales. Además, las plataformas digitales como YouTube, TikTok y redes sociales han sido utilizadas por jóvenes indígenas para compartir contenido en sus lenguas, desde tutoriales y canciones hasta historias tradicionales. 4. Desafíos persistentes. A. Discriminación lingüística. A pesar de los avances, el estigma contra las lenguas indígenas persiste en muchos sectores de la sociedad peruana. Los hablantes de quechua, aymara y lenguas amazónicas todavía enfrentan discriminación en contextos laborales, educativos y sociales, lo que desincentiva el uso de estas lenguas. B. Desplazamiento lingüístico. El desplazamiento lingüístico hacia el español continúa siendo una amenaza, especialmente en áreas urbanas. Las nuevas generaciones, muchas veces influenciadas por la presión social y la globalización, optan por no aprender las lenguas indígenas de sus padres. C. Recursos limitados. A pesar de las políticas de apoyo, la falta de recursos adecuados, como materiales educativos y formación docente, limita la efectividad de los programas de revalorización lingüística. 5. Impacto y futuro. A. Identidad y orgullo cultural. La revalorización de las lenguas indígenas ha fortalecido la identidad y el orgullo cultural de las comunidades indígenas. Estas lenguas no solo son herramientas de comunicación, sino también expresiones de cosmovisiones únicas que enriquecen la diversidad cultural de Perú. B. Innovación y tecnología. La tecnología ha abierto nuevas oportunidades para la preservación y promoción de las lenguas indígenas. Aplicaciones móviles, diccionarios digitales y plataformas de aprendizaje en línea están ayudando a revitalizar estas lenguas y a hacerlas accesibles para nuevas generaciones. C. Reconocimiento global. El movimiento de revalorización lingüística en Perú ha atraído atención internacional, destacándose como un ejemplo de cómo los países pueden proteger y promover su diversidad cultural en un mundo globalizado. 6. Conclusión, un camino hacia la diversidad lingüística. La revalorización de las lenguas indígenas en Perú es un testimonio de la resistencia y resiliencia de las comunidades indígenas. Aunque los desafíos son significativos, los avances logrados muestran que es posible preservar estas lenguas como parte esencial de la identidad nacional y del patrimonio cultural de la humanidad. En un mundo donde muchas lenguas están desapareciendo, Perú está tomando medidas importantes para garantizar que el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas no solo sobrevivan, sino que florezcan como un legado vivo para las futuras generaciones. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar.
Además te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.